tiene sed, el pueblo viene cansado, el pueblo viene atribulado, el pueblo viene con enfermedad y están esperando una palabra o están esperando que uno pase a orarle, hermano. Y es cuando nosotros debemos de presentar a nuestro Señor Jesucristo, porque el que sana, hermano, se llama Jesús de Nazaret. Yo simplemente soy un mensajero de Dios. Yo soy un mensajero nada más que le traigo la palabra, pero el que te va a sanar se llama Jesús de Nazaret, hermano. Él es el que sana, levanta y restaura, porque dice en el tiempo, hermano, cuando venían, dice que cada año había una persona que era sanada. Estaban en un tanque, hermano, que muchas personas habían esperando que bajara un ángel del cielo a agitar esas aguas, y el que se metía primero era sanado. ¡Aleluya! Pero había ciegos, paralíticos, tartamudos, hermano, y dice que estaba uno que no podía caminar, que llevaba años ahí. Porque dice que cuando él quería, dice, iba otro y le ganaba. Pero dice, hermano, que se le apareció Jesús, hermano. Él se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Pero ese paralítico, ¿sabe dónde tenía la mirada? En el tanque de agua. Y así está la iglesia de Dios, tiene la mirada en otro lado y no en Jesús. Y Jesús se le presentó y le dije, ¿qué quiere que yo haga en ti? Él decía, Señor, llevo mucho tiempo querer entrar a ese tanque de agua y no he podido. Mas no sabía que el que estaba enfrente tenía el poder para levantarlo, hermano. Para levantarlo, restaurarlo, hermano. Él estaba enfrente ahí. Y así Jesús de Nazaret está enfrente de nosotros. Y a veces nosotros no lo miramos, hermano. La mirada está en otro lado. Mira, abre tu Biblia en el libro de los Evangelios de Marcos 1:21. 1:21, lo vamos a leer hasta el 28, hermano. Lo vamos a leer externadamente. Ponte de pie por reverencia a la palabra. Dice la bendita palabra. 1:21 hasta el 28 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: entró en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y el 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se ensombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Con autoridad manda. A unos de espíritu inmundo le obedecen. Todos uniendo el 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Amén? Vamos a orar, hermano. Alza tus manos al cielo. Alza tus manos al cielo, porque yo te vengo a presentar a aquel que es santo. Yo te vengo a presentar a aquel que te va a levantar. Yo te vengo a presentar el dueño de la vida, el consumidor de la vida, el autor de la vida. A él yo te vengo a presentar. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido en esta hermosa mañana, Señor, que hemos escuchado tus cánticos espirituales, te hemos honrado de labios, Señor. Ahora yo te pido, mi Dios de la gloria, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia, que seas tú obrando, derramando tu gloria en este lugar, que seas tú, Señor, quebrantando los corazones, sembrando esta palabra, Señor, en lo profundo de su corazón, Señor. Y yo te pido que tú conoces su necesidad, tú conoces su enfermedad, tú conoces, Señor, lo que ellos están pidiéndote, Señor. En esta hermosa mañana yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en ellos, que tú te glorifiques, Señor, para que ellos vean tu gloria, para que ellos vean tu gloria, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios de lo imposible. Para ti todo es posible, mi Dios de la gloria, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que sana y un Dios que liberta, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido, Señor, de la gloria, y yo te ruego que tú derrames sabiduría espiritual, Señor, que tú me des entendimiento para hablar a tu pueblo estas sagradas escrituras,
el discernimiento, Señor, de tu palabra. Pasa un tizón ardiendo en mi garganta, en mi lengua, purificando tu palabra, Señor. Respalda a tu siervo, respalda tu palabra, respalda tu palabra, Señor. Que yo soy un puente, yo soy, Señor, un mensajero de tu palabra. Yo soy, Señor, aquel que cada día te pido, Señor, que tú uses mi vida, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice, amén. Un fuerte aplauso, hermano. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Toma tu lugar, hermano. Dice la palabra que Jesús, hermano, entró a Capernaum en los días de reposo. Entró a la sinagoga, enseñaba. Dice que Jesús, hermano, entró a Capernaum, que llegó y se fue a la sinagoga a enseñar, y que la gente se maravillaba. La gente decía, ¿quién es este hombre que no predica como los fariseos, como los escribas, como los de la ley? Este predica con autoridad. Esta es su enseñanza en otra, que a unos demonios se sujetan, dice. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús se fue a la sinagoga a enseñar. Y hermano, pero en la Biblia me dice, en el libro del Apocalipsis, me impactó esa palabra porque me dijo que Jesús entró a la sinagoga a enseñar. Y en el libro del Apocalipsis me dice, lo voy a entregar a la sinagoga de Satanás. Y yo me impactó, yo investigué, digo, si Jesús está enseñando a la sinagoga, y acá en el libro del Apocalipsis habla que lo vas a entregar a la sinagoga de Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque la sinagoga, hermano, la sinagoga es una casa de oración. La sinagoga es una casa donde se habla la palabra. La sinagoga es donde se enseña la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús se fue rápido a predicar en la sinagoga, que la gente se maravillaba, y dice que su fama se extendió sobre toda Galilea. ¿Por qué, hermano? Pero acá me dicen que se nos va a entregar a la sinagoga de Satanás, si las sinagogas son los templos, la casa de oración donde se enseña la palabra. La sinagoga, hermano, son los hermanos que no se sujetan a la palabra, los hermanos que vienen cuando sueñan, los hermanos que andan en rebeldía. Por eso Jesús les dijo, se los voy a entregar en la sinagoga de Satanás. Porque si nosotros estamos en este lugar, es para aprender, para que nosotros llevemos a cabo la palabra de Dios, para que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Pero unos hermanos no quieren entender, muchos hermanos no quieren obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque dice que se está cumpliendo que Jesús dijo, se los voy a entregar a la sinagoga de Satanás. Pero me impactó esta palabra, hermano, que el Señor Jesús, tan pronto como llegó alrededor de la sinagoga, fue a enseñar, hermano. Y eso hemos venido usted y yo, aprender más de Jesús, llevar una palabra en nuestro corazón. Usted no va a entrar no se va a ir como llegó, sino que usted se va a ir con una palabra en su corazón renovada, hermano, en otra nueva criatura. Pero a veces venimos nosotros a la casa de Dios y nos vamos como llegamos, hermano, porque debemos de poner atención que Jesús, hermano, es el que sana, Jesús es el que liberta, Jesús es el dueño de la vida. Usted viene a tener una comunión con Dios y no con el hombre. ¿Cómo usted va a ver la comunión con Dios? Cuando usted esté atento y abra su corazón y esté pendiente de la palabra que Jesús va a hablar en su vida. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque dice, esta palabra de la sinagoga me impactó, porque dice la sinagoga de Satanás. Hay muchos predicadores, hay muchos que nada más quieren brillar, que quieren, hermanos, ser vistos. No, pero quien que brilla se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. El único Jesús de Nazaret, hermano. Es el único, y yo te lo vengo a presentar, hermano. Que es el Jesús que yo conocí, que a mí me cambió, a ti también te puede cambiar. Aleluya. Ese Jesús, hermano, está en cualquier parte. Solamente tienes que venir con un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Porque dice en el 21, dice, entró en Capernaum en los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque él enseñaba como quien tiene
Autoridad, hermano. Autoridad. Y dice que cuando nosotros, hermano, a veces entramos en ayuno, pero no pedimos lo que Dios quiere. ¿Saben lo que Dios quiere que nosotros pidamos cuando estemos en ayuno? Autoridad y poder. Porque a veces nosotros vamos a orar por un demoniado y el demonio no se va. No se va porque no lleva la autoridad. Y tú tienes que ir con esa unción del Espíritu Santo. Y el demonio se va a ir, hermano. ¿Por qué? Porque también el demonio conoce tu vida. A veces dice, y tú me vas a sacar si tú estás más peor que yo. Por eso Jesús enseñaba, si nosotros venimos a este lugar, hermano, venimos para aprender. Venimos para nosotros llegar a ser la humildad de Dios. Porque Dios, hermano, quiere que seamos grandes en su palabra, en su enseñanza. Pero una cosa nos pide, humildad. Humildad, hermano. Porque de qué sirve que sepas mucho, pero si tú no tienes humildad. La humildad es muy importante, la humildad que habla el pueblo. Por eso dice la palabra, cuando seamos humildes, Dios nos va a dar el poder y la autoridad. Cuando nosotros seamos humildes, Dios nos va a dar la autoridad y el poder, hermano. ¿Por qué? Porque le vamos a obedecer, le vamos a sujetar a su palabra. Pero los que no se sujetan, no obedecen, son sinagogas de Satanás, hermano. Quieren hacer de grande cuando dice la palabra. Cuando tú sepas y tú prediques, haz cuenta que tú no sabes y hazte más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que te humilles más a Él, que te humilles más a Jesús, para que el hermano sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Por eso dice, el único grande, hermano, que se llama Jesús de Nazaret. Y te lo voy a confirmar donde dice la palabra que los que no se sujetan son sinagogas de Satanás. ¡Santo! Te lo voy a confirmar con las palabras, hermano. Veamos el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 2:9. Miren cómo dice. Apocalipsis 2:9 dice, hermano, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico en blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Lo son, sino, ¿de quién son? Sinagoga de Satanás, hermano. Son los que no quieren obedecer la palabra, hermano. Son los que no se quieren sujetar a la palabra. ¿Por qué, hermano? Si tú vienes del mundo quebrantado, vienes del mundo destruido, vienes a los pies de Dios, Él te recibe con los brazos abiertos, te sana y te restaura. ¿Y qué hace esa persona? Se vuelve a ir más de vuelta. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra. ¿Y qué dice Jesús? Son sinagogas de Satanás. Aquel que no quiere obedecer, aquel que no se quiere sujetar, siguen haciendo, son discípulos de Satanás, porque están haciendo lo que el enemigo él quiere, hermano. Y nosotros debemos de cumplir, que nosotros debemos llevar la palabra, hermano, del mensaje que diga a la gente, esa persona era así, pero ahora mira cómo Dios la usa en predicación, ahora mira cómo Dios la usa en evangelizar, cómo Dios la usa con manos sobre los enfermos y son sanados. Pero no queremos eso, hermano, ese compromiso, porque ese compromiso tiene un costo, tiene un precio que debemos de pagar, hermano. Y nadie quiere tomar esa autoridad, esa responsabilidad que Dios ha dejado a nosotros, porque ahora Él nos dejó a nosotros, que nosotros llevemos el evangelio para que muchas personas sean salvadas, muchas personas sean sanadas, muchas personas conozcan a Jesús. Aleluya. Dice, hermano, ahí mismo en Apocalipsis 3:9, bien como dice. Apocalipsis 3:9. 3:9 hasta el 11 vamos a leer, dice Apocalipsis 3:9, dice: y aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice. Y por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, dice, para probar a los que moran en la tierra. Y aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienen para que ninguno, ¿ya ven? No quieres obedecer la palabra, te van a quitar tu corona, hermano. No quieres obedecer a la palabra de Dios, hermano, te van a quitar tu corona. Por eso dice, Jesús estaba
enseñando en la sinagoga, y la gente se maravillaba, hermanos, que decían: ¿quién es este hombre que tiene poder? ¿Quién es este hombre que predica con una doctrina? ¿Quién es este hombre que los demonios se sujetan? ¿Quién es este hombre que aún sana a los enfermos? Y a veces el pueblo de Dios está enfermo y no sana, porque hay algo que te hace falta, hay algo que tú no has tirado, hay algo que Jesús mira en ti. Por eso a veces no tenemos la sanidad, hermano. Por eso a veces no encontramos, mejor vamos con médico y gasta el dinero, pero el médico no te puede sanar, porque aquí tienes el médico de médico y el doctor de doctores que te va a sanar. Cuando usted vea tu corazón sincero, cuando él vea tu humildad, cuando él vea que tú haces su voluntad, se llama Jesús de Nazaret. Él es el que te va a sanar solamente, hermano. Él es el que te va a levantar solamente. Por eso dice que Jesús, su fama se extendió sobre la tierra, se extendió sobre Galilea, porque él venía enseñando y sanando. Por eso dice la palabra de Dios. Aleluya, Cristo vive. Por eso dice que a veces nosotros, hermanos, nos vamos por otro lado cuando tenemos a Jesús de Nazaret, cuando tenemos al que sana y al que liberta. Por eso a veces muchas personas andan perdidas. Muchos hablan que conocen a Jesús, pero no lo conocen, porque yo les digo: si tú lo conocieras fueras diferente. Si tú lo conocieras, lo reflejaras en tus hechos, protegiera en tu corazón, en tu manera de vivir, en tu manera de caminar, en tu manera de hablar. Tú vas a reflejar al Maestro. Pero cuando yo lo veo que es diferente, le digo: tú no lo conoces, tú sigues siendo hijo del diablo, porque esa es la voluntad del diablo. Porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque no lo conocieron. Gloria a Cristo, aleluya. Y él, hermano, él es tan bueno que él siempre está con nosotros, con los brazos abiertos, esperándonos en nosotros. Y nosotros a veces lo rechazamos, hermano. Por eso dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús estaba enseñando y sanando en la sinagoga. Por eso dice que Jesús, hermano, Él te va a sanar. Él te va a sanar. Él, cuando tú dispongas tu corazón, cuando tú veas realmente y te metas con Él y hables con Él y te humilles con Él y te vas a llorar, y la sanidad va a llegar a tu vida, hermano. Aleluya. Pero a veces Él quiere probar tu paciencia. Él quiere ver si realmente tú lo amas. Él quiere ver realmente si tú estás empeñado en su obra, si tú quieres trabajar en su obra. Pero a veces nosotros no queremos, hermano. A veces nosotros no queremos trabajar en su obra. Cuando dice, hermano, que la mejor recompensa, cuando Dios te bendice, ¿sabe a dónde se puede uno invertir? En la obra de Dios. Aleluya. En la obra de Dios, hermano. Cuando tú inviertas en la obra de Dios, hermano, porque Jesús le dijo a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué dijo Salomón? Señor, quiero sabiduría y ciencia para dirigir a tu pueblo. ¿Y qué hizo Salomón? Le dedicó una casa a Dios. Le dedicó una casa a Dios y le hizo un templo de oro. Y Dios le dijo: por cuanto tú no me pediste riqueza, las tendrás. Cuando tú no me pediste esto, las tendrás. Pero el hombre, hermano, que no tiene la sabiduría de Dios, que no tiene a Dios en su corazón, cuando Dios le da riqueza, se va al mundo, te pierde, te enferma, hasta la muerte encuentra, porque no tiene el temor de Dios en tu corazón. Y Dios no está en tu corazón. Pero cuando tú no tienes en Dios, lo primero que tú vas a hacer, voy a invertir en la casa de Dios, porque es la mejor inversión. Porque Dios, hermano, te va a añadir más vida de vida, te va a añadir más bendiciones, hermano. Pero a veces nosotros no vemos así, de esa manera. ¿Por qué, hermano? Porque miren, como dice Marcos 10:35, miren cómo dice. Dios, aleluya. Marcos 10:35, hermano, dice. 10:35 hasta el 40, lo vamos a leer. Dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga los que te pedimos. Y él le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Ellos le dijeron: concédelo en tu gloria, que nos sentemos a un lado, el uno y tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿No sabéis lo que pide? ¿Pedís beber del vaso que yo he bebido?
ser bautizado con el bautismo con que yo me soy bautizado. Ellos le dijeron, podemos, Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, de bebéis, con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero al sentarlo a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos que quieren están preparados. Que Jesús le estaba diciendo, tú me estás pidiendo, pero no quieres beber la copa, no quieres beber la copa de sufrimiento. Y cuánto le pedimos que nos use ministerio, pero tú no quieres vivir la copa de sufrimiento que Él bebió por nosotros, por cada uno de nosotros. Y Él fue bautizado por el Espíritu Santo. Por eso dice, muchas cosas me piden. ¿Y por qué no tomas la copa que yo tomé? ¿Por qué tú no la tomas? ¿Y por qué no agarras el bautizo donde fui bautizado? Nosotros debemos de pedir esa copa, de beber esa copa, de sufrir por la palabra, de sufrir por el amor a Jesús y de ser bautizado en el Espíritu Santo, hermano. Pero quieren unción, quieren poder, quieren que Dios los use. Cuando no se meten con Dios, no le piden esa unción, no le piden el bautismo del Espíritu Santo. Nomás queremos que los use, pero no quieren sufrir por la palabra, porque muchos no quieren caminar, no quieren venir porque el sol está caliente. Eso estamos tomando la copa de sufrimiento, hermano. ¿Y cuánto queremos y cuánto la han tomado? Nadie la quiere tomar, la copa de sufrimiento. Que Jesús le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y cuánto de nosotros hemos hecho la voluntad de Dios o hace tu voluntad? Por eso dice que nosotros debemos de presentar a Jesús, pero hay requisitos para que nosotros también podamos, hermanos, predicar a Jesús. ¡Santo! Pero a veces no queremos. Hoy no voy a ir, voy a quedar a ver a este qué hacer, no, hermano. Tenemos que olvidarnos del quehacer. Debemos de venir a la presencia de Dios, aquí donde una palabra va a ayudar a tu vida. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque le estamos sirviendo a un Dios vivo, no le estamos sirviendo a un Dios de manera. Este Dios ve tu obra, lo que tú estás haciendo, tu corazón cuando tú le fallas. Él te está mirando. Por eso nosotros tenemos un Dios vivo, hermano. Que Él cuando predicaba, Él sanaba, Él restauraba. Pero ahora te bautizas y te enfrías. Ahora andas hablando. Pero tú debes que Jesús hable por ti. No tú vas a hablar. El ministerio que tú tienes, vas a decir lo que tú eres. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque Él, hermano, es el que nosotros presentamos a Jesús. Aleluya. A Jesús de Nazaret. Nosotros presentamos a Jesús. Pero muchos quieren ser el visto, quieren que Dios lo use. Pero no se meten, hermano, con Jesús. No se meten a tomar la copa del sufrimiento. Aleluya. No se quieren meter para que sea bautizado por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Llegó en el día de Pentecostés. Por eso le dije, tú me pides muchas cosas, que quieres estar en la derecha y en la izquierda, pero no quieres tomar la copa que yo he tomado. No quieres tener el bautizo con que yo fui bautizado. Amén, aleluya. Cuando Jesús fue bautizado, que dijo una voz del cielo, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Y qué dirá el Dios de nosotros? Esta mía rebelde que viene cuando sueña. Este mío que cree que anda. Jesús descendió una paloma sobre él y la voz dijo, este es mi hijo amado. Gloria al Rey, aleluya. Este es mi hijo amado. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos conocido a Jesús. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros debemos de hablar de Jesús, de decirle a la gente, Él sana y restaura. A mí me sanó, a ti también te puede sanar. Pero a veces la gente no quiere venir, por eso para ser como ella, mejor no venga. ¿Por qué? Porque a veces hay tiempo, hermano, que nosotros debemos de guardar silencio. Si ya te ofende, tú guardas silencio porque ya no conoces la palabra y nosotros conocemos la palabra. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros conocemos a Jesús, el que sana, el que tiene autoridad y el que tiene poder. A veces Él te pone a las personas para probarte, pero cuando tú haces la voluntad de Dios, Él mismo la convierte y la trae a su presencia. Miren cómo dice el libro de Marcos 5. El libro de Marcos 5, hermano. Aleluya. 5:22 dice la bendita palabra. 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga
llamó a Jairo y luego que lo vio, se presentó a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Pero ¿por qué este hombre, hermano, fue a Jesús? Porque su fama se había extendido, hermano. Su fama se había extendido de Jesús. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero fíjense aquí, hermano, fíjense aquí una palabra muy clave. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, hermano. Esa mujer gastó todo su dinero. Esa mujer, hermano, ya no sabía qué tener. Imagínense, esa mujer llevaba 12 años de flujo de sangre. Y a veces las mujeres llevan un día y no se soportan. Andan y dicen, no me hable porque tú no lo sabes, hermano. Y cuando esa mujer tenía 12 años, imagínense cómo andaba esa mujer. Tenía 12 años enferma, fue con los médicos y nadie la pudo sanar. Pero la fama de Jesús ya se había extendido y llegó a sus oídos. Y te digo ella, con solo que yo toque el manto, dile, yo voy a ser sana. Porque esa mujer decía con autoridad, solamente yo quiero tocar su manto de mi Señor y voy a ser sana, hermano. Porque esa mujer llegó y esa mujer puso su corazón y su deseo de sanar y fue con esa fe, hermano, y se metió y tocó el manto de Jesús y esa mujer fue sana. Gloria a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús tenía el poder y la autoridad. Y Jesús le dio a sus discípulos, alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, maestro, si la gente te aprieta, no alguien, porque algo, un poder salió sobre él. ¿Y cómo vino la mujer, hermano? Humillada, le dijo, Señor, yo soy esa mujer. Vino humillada a los pies de Dios, Señor. ¿Y cuántas veces tú has venido humillada a los pies de Dios para que Él te dé la sanidad? ¿Cuántas veces tú has buscado a Dios en el ayuno, en la oración, con tus lágrimas? Dios, Señor, yo soy esa mujer atribulada, yo soy esa mujer que yo necesito de ti. Y yo he escuchado que tú sanas, Señor. Y yo te pido que tú, hoy, Señor, que tú me sanes. Pero ¿por qué a veces no somos sanados? Porque hay algo en tu corazón que no has tirado. Hay algo que te hace estorbo todavía. Porque Jesús, hermano, quiere un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón agradable ante los ojos de Dios. Es lo que quiere, un corazón sincero, hermano. Y vas a ver cómo tu sanidad va a llegar a tu vida. Cómo tu sanidad, hermano, va a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, tiene el poder. Por eso dice, vino una mujer. Vino una mujer, hermano, que tenía 12 años con flujo de sangre. Y esa mujer escuchó la fama de Jesús. Escuchó la fama de Jesús. Y ese flujo de sangre fue sanado, dice, y había sufrido muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nadie le había provecho. Antes le iba más peor, hermano. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás en la multitud, tocó su manto porque decía, si solo tocaré su manto, seré salva. Aleluya. Y dice que enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, y dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Y sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta. Y dice, ¿quién me tocó? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo de lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y cada alma de tu asombro. Pero ¿cómo vino esa mujer, hermano? ¿Cómo vino esa mujer humillada?
humillar a los pies de Dios. Y eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios, que si lo humillemos a los pies de Dios, debemos de humillarlo, hermano, y Él te va a sanar de cualquier azote que tú tengas. Él te sana, Él te liberta, porque Él tiene el poder, hermano, de sanar y de levantar. Él se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él te va a sanar, pero debe de venir, hermano, humillándote a los pies de Dios, humillándote, decir: Señor, yo sé que tú conoces mi vida, conoces mi corazón y la área donde yo te he fallado, pero ahora yo te pido perdón, Señor. Yo te ruego que de aquí en adelante voy a hacer tu voluntad, Señor. De aquí en adelante no me voy a apartar de tu palabra. De aquí en adelante voy a hablar de tu palabra. Pero no queremos, hermano. No queremos nosotros hacer eso. Y Jesús va a ver tu corazón. Jesús va a ver tu corazón, hermano, y va a llegar a la sanidad. Por eso le digo, yo te vengo a presentar a Jesús de Nazaret, el que sana, el que liberta. Por eso la gente se maravillaba y mucha gente lo buscaba. Mucha gente corría detrás de él, hermano. Porque dice, para que la gloria de Dios se glorificara. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos a Jesús y miramos por otro lado. El enemigo te va a corralear. El enemigo te va a meter malas ideas. Pero tú tienes que postrarte, hermano. Tienes que venir a postrar a los pies de Dios. Y Dios, hermano, va a quitar el azote que está en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de nuestro Señor. Dice, y mientras él aún hablaba, vinieron de casa de los principales de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús le dijo, que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas. ¿Crees que solamente? Y no permitió que lo siguiera nadie, sino que Pedro, Jacob y su hermano Jacob. Y vino a la casa de los principales de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y le lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué alborotáis? Y se burlaban de él. Mas se le echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña. Tomando la mano la niña le dijo: Talita cumi. Traducido es: niña, a ti te digo, a levantarte. Y luego la niña se levantó, pues tenía 12 años, y se postraron grandemente, pero en la mano de muchos, que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer. Jesús le dijo: tu hija no ha muerto, él dijo. Pero cuando él llegó, la niña revivió y dijo: no le digan a nadie. No le digan a nadie, dijo la Señora. Y ahora muchos quieren ser vistos, hermanos, cuando la gloria y la honra es de Jesús, hermano. La gloria y la honra es de Dios, porque el Santo te manda. Él es el único que debemos darle la gloria, hermano. Por eso cuando tú tienes alabanza, abre tu corazón y dale la gloria, hermano. Alégrate, porque estás en este lugar donde Dios te ha llamado, donde Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos, hermano, porque es el único, el santo. Por eso le digo: sabemos que tú eres el santo de Dios, tú eres el enviado de Dios. La gente reconocía y los demonios reconocían que él era el enviado de Dios, hermano. Cuando solamente a él se le da la gloria, cuando solamente, hermano, a él debemos de darle la gloria y la honra, hermano. Solamente se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Jesús de Nazaret. Y dice: y salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando, es el 6:2, llegando ya de reposo, comenzó a enseñarle en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, van y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría que es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No este es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá, de Simón? ¿No este también es aquí entre nosotros? Sus hermanos escandalizaban de él. A Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y dice la palabra, hermano, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo
que sanó a un poco enfermo, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaban asombrados los incredulidad de ellos y corrían las aldeas alrededor enseñándole, hermano. ¿Ya vio cómo Jesús lo difamaba? ¿Cómo Jesús lo difamaba? Por eso, hermano, tú no difames a un hermano, porque él es siervo de Dios también. Aleluya. No lo difames, porque Jesús, siendo el Mesías, decía: ¿cómo crees que el carpintero va a hacer esto? ¿Cómo crees que el carpintero va a hacer esto? Por eso nosotros debemos de presentar a un Dios vivo. Aleluya. Un Dios vivo, hermano, que levanta y restaura, porque solamente Él tiene el poder y la autoridad. Pero dice la palabra, cuando nosotros nos metamos en ayuno, viene el poder y la autoridad, y Él te la dará, hermano. Pero todo en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, ¿Por qué, Padre? hermano? Porque debemos de hablar los milagros que han hecho nosotros. Dígame. Mucha gente son sanadas y se van. Mucha gente son restauradas y se van. Debemos de glorificar el nombre de Dios. Debemos de honrar a Dios, hermano. Porque yo le digo, Señor, yo voy a dejar de predicar tu palabra hasta que tú me mandes a traer. Dame fuerza y entendimiento de tu palabra. Porque por agradecimiento, por honra, voy a honrarte por el tiempo que tenga en esta tierra. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros debemos de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de glorificar a nuestro Señor por los siglos de los siglos, porque Él es el que sabe y levanta, hermano. Pero a veces a nosotros se nos olvida que conocemos a Jesús. A veces a nosotros se nos olvida que tenemos a un sanador. Se nos olvida, hermano, y nos vamos por otro lado. Y ya cuando no encontramos cura, venimos al lugar indicado. Venimos a este lugar donde Jesús, hermano, va a sanar a las personas que tengan dispuestas su corazón. Las personas que realmente crean en Jesús y tengan fe, hermano, Dios te va a sanar. Porque, hermano, Aleluya. los hijos de hombre para que mientan y para que se arrepientan, sino que es el santo de Dios. El santo de Dios, hermano, Él es el que sana y el que liberta. Por eso dice que la gente se maravillaba, porque a unos demonios se sujetaban. Le decía Jesús: no es tiempo que tú vengas a atormentarlo, porque ha venido a atormentarlo. Cristo vive. Y a veces nosotros, hermano, nos presentamos a Jesús. ¿Cómo lo vas a presentar tú cuando seas humilde? Cuando seas obediente a la palabra. Cuando tú tienes que venir, hermano, una hora antes, hermano, a adorar a Dios en una oración, hermano. Vas a dejar tu quehacer. Eso estás tomando tu copa de sufrimiento, hermano. Pero a veces no queremos dejar que hacer, no queremos dejar la casa, que cuando nosotros vayamos de esta tierra, todo va a quedar. Todo va a quedar, no lo vamos a llevar nada, hermano. Lo vamos con las manos vacías. Aleluya. Así como llegamos, así los vamos. Pero te está esperando un premio grande en el cielo. Te está esperando tu recompensa allá arriba en el cielo. Aleluya. Y nosotros queremos que en la tierra. No, hermano, ahora allá en el cielo. Porque allá está Jesús de Nazaret. Allá está Jesús de Nazaret esperándote. Y te va a dar la corona que nosotros estamos peleando aquí. Porque no porque estemos aquí y hacemos algo, sino que, hermano, tenemos que ganar esa carrera. Tenemos que llegar a la meta final. Porque muchos se desvían. ¿Qué pasó con Salomón? Habló 2 veces con Dios y se desvió de la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque le dijo Dios: ya no vuelvas a Egipto, ya no vuelvas a Egipto. Y él fue a Egipto, fue a traer una mujer de la hija de Faraón y se la trajo y recibió muchas mujeres. Y esas mujeres lo hicieron adorar ídolos. Y a veces nosotros nos descuidamos también, hermano. El quehacer, ese es un ídolo. Y dejamos de venir a los pies de Dios por estar con el quehacer. A veces no voy a venir porque voy a vender, hermana. Si aquí está tu bendición, si tú pones primeramente a Dios, Dios te va a mandar la bendición. No te vas a acostar sin cenar, vas a comer, porque primero vienes a los pies de Dios, hermano. Primero vienes a ver al Rey, vienes a ver al autor de la vida. Pero a veces nosotros, hermano, ponemos la mirada en otro lado. Cuando Jesús está con los brazos extendidos esperando. Cuando dice: aquí tienes tu sanidad, aquí está tu sanidad, aquí está tu sanidad. Y a veces nosotros lo desviamos, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a meter muchas ideas, pero cuando tú cierres el oído, cuando tú cierres tu labio y digas: solamente Jesús tiene el control de mi vida. Y si es la voluntad de Él que yo me vaya, Padre, prepara el lugar donde voy a llegar, pero en tus manos yo pongo mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo, fíjense, el enemigo es astuto.
El enemigo espera el tiempo exacto cuando ve tu debilidad, cuando ve tu tribulación y te llega fácilmente y te inyecta y lo hace. Nosotros debemos solamente con la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Jesús ya lo rescató. Nosotros estamos en este lugar, hermano. Solamente tenemos que agarrarlo de eso. Solamente tenemos que agarrarlo y creerle al Señor, que es nuestro Salvador. A veces Él te pone un azote porque Él ve. Yo tengo un hermano que ya es un señor grande. Ese señor tomaba mucho chinicuil y yo le estuve hablando. Vente, Dios te ama, mira que Dios. Y me decía, algún día voy a ir, hermano. Y a veces yo lo había tomado, le decía, súbete a mi carro y te voy a llevar. Ponte a ronzar ahí esa basura. Y si algo se componía, me decía, gracias, hermano. Yo le decía, mira, busca de Dios. Y llegó el tiempo, hermano. Llegó el tiempo donde él se arrepintió y se bautizó, hermano, siguió a Dios. Pero llegó el tiempo donde trajo a su gente, a su familia, a sus hijos y a sus nietos. Pero llegó el tiempo donde el diablo le sopló y volvió a irse al alcohol. Y yo le decía, hermano, ¿qué estás haciendo? Mira, con Dios no se juega. Y él me decía, hermano, yo no hago cosas malas, solamente tomo, dice, pero yo no le falto a nadie, yo no robo a nadie. Pero digo, es que tú ya conoces a Dios y ya hiciste un compromiso con Dios, hermano. Y él se salía a trabajar, su mujer le ponía el bastimento y se iba donde estaba el batallón de la muerte ahí. Y un día llegó, hermano, sonó mi teléfono, que estaban llorando sus hijas y dijeron, hermano, dice, a mi padre está muerto, hermano. Y sus mismos amigos le echaron ácido en la panza y ácido en los pies. Y fíjense, el varón quedó muerto, hermano. Y los hijos estaban llorando y lo agarramos, y cuando empezó el pulso y lo llevaron al médico, hermano, aquí se le veían las tripas. Se le veían las tripas, se le puso negro, pero debajo de esos negros tenía mucha pus. Y yo lo fui a ver y empezó a llorar y me dice, pastor, tenía razón usted. Y me empieza a pedir perdón. Digo, mira, a mí no me pidas perdón. Aleluya. Pídele perdón a Dios y te dio una oportunidad. Por eso estás vivo, porque tuvo misericordia de ti. Porque con la palabra de Dios no se juega. Y él comenzó a llorar y dice, ahora sí, pastor, ahora sí, no le voy a fallar. Y fíjense, no de su panza, pero de su pie no sana. Y vino una palabra a mi mente y me dijo, no lo sano, porque si no lo sano, se me va a ir al mundo. No lo sano, porque si no lo sano, se me va al mundo. Por eso Dios a veces te pone ese azote, porque si Él te quita ese azote, te vas a perder. Y Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú te vayas, Él quiere que tú tengas la vida eterna. Aleluya. Y le dije, varón, tú no vas a ser sano del pie, porque dice la palabra, un pensamiento yo que sientes sana, tú te vuelvas a... Sí, amén. Aleluya. Él nos conoce, amén, aleluya. Y a veces, hermano, no entendemos nosotros a Dios. A veces no entendemos nosotros a Dios. Y ahora que llegó la lluvia, dejó de ir unos amigos. Le digo, hermano, tú ya conoces a Dios y tú ya sabes el azote de Dios. Mira, entre semanas puedes ir a cuidar tu milpa, pero el domingo ven glorificar a Dios. Y se me quedó viendo y me dijo, pastor, tiene razón, voy a ir el domingo. Y no se ha apartado, hermano, pero su pie no le sana. Su pie sigue bien, hermano, así como se le ve la misma carne. Pero ¿por qué crees que Dios no lo sana? Porque conoce su corazón, conoce nuestra vida, hermano. Aleluya. Por eso yo te presento a Jesús. Yo no sé qué problemas tú tengas, yo no sé qué enfermedad tú tengas, yo no sé qué luchas tú tengas, pero hoy Dios te va a conceder tu pie en tu corazón. Pero eso sí, no le falles, porque si tú le fallas, hermano, viene un azote más duro. Ese varón le rociaron, sus propios amigos le rociaron ácido, sus compañeros de parranda le rociaron ácido, pero Dios no permitió que él muriera, sino que le dio otra oportunidad más para que él glorifique el nombre de Dios. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Y lo llevé a una campaña y dio su testimonio y dice, hermano, con Dios no se juega. Amén. Con Dios no se juega, hermano. Y así yo le digo, hermano, que con Dios no se juega. Yo no sé si ustedes si juegan con la palabra o no juegan con la palabra. Pero yo les presento un Dios vivo.
Aleluya. Yo les presento a un Dios que dijo es mejor no haberme conocido. A ese Dios que yo le sirvo, ustedes le sirven. Y ese Dios que a mí me cambió, a ustedes lo puede cambiar. Ese Dios que a mí me Aleluya. sanó, a ustedes lo puede sanar. Sí, amén. A mí me sanó, hermano. Pero me tuvo que dar un azote. Un azote, hermano, que la oreja esta me la quitaron. Este azote me costó, la oreja me la quitaron. Me golpearon. Perdí todo. Quedé en la calle. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer la palabra. Ahora le digo, Señor, así me deje mi mujer, me deje mi padre, yo no voy a dejar esto. Aleluya. Porque dice la palabra, aunque Bendito todo te sea tu deje, nombre, Padre. yo con todo esto te recogeré. Amén, amén. Prefiero seguir a Dios que seguir al mundo. Sí, amén, Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios tiene la recompensa y es amén. dueño de la vida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conoce tu corazón. Sí, amén. Dios conoce tu corazón. Yo desobedecí la palabra y dije, Señor, si esto me matan, si es tu voluntad, prepárame y yo voy a llegar. Aleluya. Y si no es tu voluntad, yo sé que tú me vas a sacar. Gloria a Cristo. Pero ese hermano me costó como no se imagina. Amén, amén. Y de ahí comprendí, hermano, que con la palabra no se juega, porque nosotros tú y yo Aleluya. a un Dios vivo. Sí, amén. Sí, A un Dios amén. vivo que Él me aguardó, hermano. Que un hombre que yo no conocía venía del otro lado del mundo cuando yo estaba en los separos, desangrado, destruido. Y le decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque fui desobediente a la palabra. Y ese varón se me acercó y me dijo, te puedo lavar, dame permiso de lavarte, te puedo dar de comer. Y yo nomás con la cabeza le movía que no, yo no quería comer, no quería nada, hermano. Simplemente yo quería que alguien viniera y me matara, porque lo que yo estaba viviendo era algo terrible. Pero Dios tenía el control. Sí, amén. Aleluya. Dios sabía el tiempo, hermano, donde me iba a llevar. Amén, aleluya. Y nomás me lavó la cabeza, hermano. Y el doctor me dijo, la oreja iba colgando, dice, te la voy a mochar. Y yo le dije, mira, doctor, te puedo decir algo. Yo perdí todo, perdí familia, perdí todo. Yo ya no valgo nada. Y si tú me mochas esta oreja, vengo por ti. Puede ser. Pero, hermano, cuando uno está en desesperación, ni tu propia familia te echa la mano. Amén, aleluya. Pero ¿por qué, hermano? Porque yo desobedecí la palabra de Dios. Y el diablo no Amén, puede. aleluya. Pero ahora que yo conocí al Dios vivo, porque cuando yo dije, tú me Aleluya. vas a sacar, Él me sacó. Y le dije, de aquí en adelante, Señor, llueva o truénate solo, yo te voy a glorificar, te voy a predicar, Aleluya. y no me voy a apartar de tu palabra, yo te voy a seguir, Señor, porque yo te conocí que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que restaura, un Dios que sana. Porque cuando yo le dije, Señor, yo creo que tú me vas a sacar de este lugar, Sí, me echaron por amén. el resto de mi vida, a los 15 días yo ya estaba fuera de esa prisión. Santo. Gloria a Dios. Hermano, bien golpeado, sin nada. Pero ahora, como Dios me ha bendecido. Gloria a Dios. Amén, ¿Por qué, aleluya. hermano? Porque lo primero que a mí se me ocurrió, levantar casa de oración. Levantar casa de oración, invertirle a Dios, es el mejor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios que tú y yo conocemos es un Dios de poder. El Dios que tú y yo conocemos es un Dios que sana, hermano. Aleluya. Y yo, Señor, te voy a hacer una casa para que llegue mucha gente enferma, para que lleguen personas que no te conocen, para que glorifiquemos tu nombre y exaltemos tu nombre, porque tú eres grande y poderoso. Sí, Señor. amén. Tú eres grande y poderoso. Porque Gloria a todo Dios. lo que viene de ti, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Y la gloria de Dios, hermano, se manifiesta. Amén. La gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Y Dios me dio nueva familia. Ahora la compañera que tengo se queda predicando en la mente. Lo compartimos nosotros ahora el trabajo de Dios. Lo compartimos y vivimos como hermanos en Cristo. Los hablamos, oramos, ayunamos. Cuando quiere haber discusión, vamos al altar y los pedimos perdón. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Dios de poder. Hemos Aleluya. conocido a un Dios de amor.
Hemos conocido a un Dios vivo, hermano. que Él te va a Aleluya. sanar. Él te va a sanar, hermano. Yo te presento a un Dios vivo. Por eso dice que la palabra dice que Él vino a Capernaum y la gente se maravillaba porque había muchos enfermos. Había mucha necesidad de la palabra. Ahora la compañera me dice, ahora exclusivamente me dijo, yo te aviso, que desde el lunes yo me voy a ir a Paso Limonero, iba a estudiar mi hija, esa es la secundaria, y se compró una bocina. Desde ese día yo voy a comenzar a predicar en la calle, que Aleluya. conocemos a un Dios mío. Yo te digo para que no vayas a la casa, porque no me vas a encontrar, voy a estar acá predicando. Santo. Bien, mujer, si Dios pone eso en tu corazón, ánimo, ánimo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, hermano, conocimos a un Dios vivo. Conocimos a un Dios de poder, hermano. A un Dios que a ella la sanó, hermano, cuando estaba al borde de la muerte. Ella ya no podía caminar, ya iba a morir. Cuando ella le dijo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y ahí está la mujer predicando la palabra de Dios. Aleluya. Ahí está la mujer predicando la palabra de Dios. Y cuando viene la alabanza, cómo se goza, cómo danza, hermano. Porque así debemos de buscar el rostro, la presencia de Dios, hermano. Cuando tú estabas en el mundo, le lanzaba el diablo. Aquí dánzale a Dios, revuélcate, grítale. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a ser bautizado en lengua, en el poder del Espíritu Santo. Va a ser bautizado cuando tú te mueras por el Espíritu Santo. Pero a veces tenemos miedo nosotros. Cuando Dios quiere obrar en tu vida. Cuando Dios quiere obrar en tu vida. Si hoy vienes sano, si hoy vienes enfermo, hermano, hoy es el día que Dios te va a sanar. Pero depende de ti. Depende de ti, hermano. Yo soy un puente. El que sana se llama Jesús. El que sana se llama Aleluya. Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie. Ábrele tu corazón.